Hoy hablaremos sobre el tema Jesús habitó entre nosotros y vamos a descubrir que todo lo que nos enseñó el libro del Éxodo tiene un sentido que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema de este día. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Y ahora te rogamos que con tu Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento para poder contemplar a Jesús en este maravilloso plan que tú tienes para nuestra redención. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, ya no vamos a estar en Éxodo. De hecho, el día de ayer terminábamos con el libro del Éxodo en nuestra lección. Claro que hay mucho más que estudiar, pero ahora en realidad vamos a descubrir cómo todo eso que está escrito ahí al final apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Y ya usted lo introducía el día de ayer, de hecho introducía los dos temas que vamos a tocar hoy, pero me gustaría justamente ir a Juan. Ahora vamos a ir al Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 1, y leer este versículo que ya mencionaba el día de ayer usted, pero que hoy queremos considerar en detalle. En el capítulo 1, en el verso 14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hay dos palabras aquí, pastor, que me parecen muy interesantes: habitó y gloria, que claramente al estudioso de la Biblia le hacen pensar en el Éxodo. Dios quiere habitar con su pueblo y podemos ver su gloria. ¿Qué implicaciones tiene esto respecto a lo que Jesús hizo por nosotros? Por supuesto que recordemos que todas las escrituras apuntan a Jesús. Él es el personaje central de las escrituras, de la historia y de nuestras vidas. Debería ser también el personaje central. Tenemos nosotros aquí, yo lo mencionaba tal como usted lo afirmó muy correctamente ayer, que la palabra que el apóstol Juan usa no es solamente habitar, que uno dice, bueno, fue a estar ahí con una persona, sino que usa la palabra, literalmente el apóstol Juan, la palabra griega que dice morar en tiendas. En ese tiempo nos evoca el concepto del tabernáculo, el primer santuario, porque recordemos que después Salomón construyó ya un templo en una manera más permanente, pero esa tienda que los hijos de Israel habían visto que era la morada de Dios, cuando Juan escribe, entonces está diciendo, Jesús no vino aquí meramente a dar un paseo, no, Él vino a esta tierra a morar entre nosotros, de tal manera que se trasladó del cielo a la tierra y estuvo con cada uno de los seres humanos, bueno, que habían en esa época, pero que por la fe nosotros también sabemos que Él ha venido para morar con nosotros. Entonces, lo que vemos aquí, voy a plantearlo de esta manera, cómo hay una correlación en toda la Biblia de este concepto. Por ejemplo, en Éxodo encontramos que Dios habitó allí, en ese santuario que le construyeron, y allí se vio su gloria. Luego en el Nuevo Testamento vemos que Dios habitó en Jesús, toda la plenitud. En él, decía el apóstol Pablo en otro texto, otro texto que fuera del libro de Juan, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Así como en el santuario estaba reflejada la gloria de Dios, así en Jesús bien estaba reflejada la gloria del Padre. Amén. Y luego hay una transición donde Dios quiere morar en nosotros. Nosotros nos convertimos ahora también en un templo para Dios. Amén. Noten cómo va progresivamente cumpliéndose, pero también esto nos debe recordar hacia el final de la historia, donde encontramos nosotros en el último libro de la Biblia que Dios nuevamente dice que va a morar con su pueblo en una manera permanente, en una manera física, donde vamos a poder verlo cara a cara. Entonces, a mí me ha parecido interesante ver toda esa
progresión de cómo Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Habitó allá con el pueblo de Israel en esa tienda, en ese tabernáculo, que su gloria lo llenó todo. Habitó en Jesús cuando vino aquí a la tierra. Luego quiere habitar en nosotros también. Recuerden que Él quiere manifestar su gloria, que nuestras vidas reflejen su gloria. Y finalmente Él habitará permanentemente con nosotros cuando permanentemente de una manera física con nosotros, cuando todas las cosas sean restauradas. Así que el plan de Dios se cumple, el plan de Dios es perfecto, pero aún lo que vamos a tener al final es posible solo en virtud de que Cristo vino y vino a vivir, a morar aquí a la par de nosotros, los seres humanos. Ese es el misterio de la encarnación. Esa palabra que se usa mucho en la teología, la palabra encarnación, porque ¿qué es encarnarse? Es tomar la forma, es asimilar algo que Jesús no era. En este caso, Él vino y se identificó con nosotros los seres humanos. Debemos dar gloria a Dios y gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y sin duda alguna es una concesión insondable para nosotros y será nuestro estudio por toda la eternidad. Cómo Dios se hizo un ser humano. Y como usted ya lo destacaba, vamos a ir a este texto hacia el final porque me parece bastante interesante en Apocalipsis capítulo 21, en los primeros 3 versículos, cómo se describe esta escena. Y luego en el versículo 22, cómo hay un comentario que a un lector superficial le puede parecer contradictorio, pero los primeros versículos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero me gustaría de una vez leer el versículo 22, pastor, porque dice aquí siempre Apocalipsis 21, en el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Por qué aquí en un texto dice, vi un templo, vi el tabernáculo, más bien dicho, y luego dice, no vi templo, pero Dios es el templo? ¿Qué implicaciones tiene con lo que usted ya estaba diciendo, con este triunfo final del plan de Dios de morar por la eternidad para nuestro planeta Tierra? Porque estamos hablando de una escena que transcurre en este planeta. Correcto. Algo que, bueno, tan insondable como fue el amor de Dios al identificarse con nosotros, al encarnarse, al hacerse uno con nosotros y habitar con nosotros. De repente, al final de la historia de este mundo, Dios decide algo que me imagino que a todos los seres celestiales que nunca han pecado los deja también en shock, así como Él vino la primera vez y vino a este mundo como un bebé, y todos los seres celestiales jamás imaginaron que el plan de la redención iba a efectuarse de esa manera. Elena de White dice que hasta el diablo se quedó sorprendido. Sí. Él es tan egoísta que a él jamás se le hubiera ocurrido eso. Y cuando él vio que Dios mismo estaba entrando en la historia de este mundo a través de Jesús de Nazaret, por supuesto con su gloria velada, Satanás quedó profundamente impactado. Por eso yo creo que él trata de distorsionar algunos conceptos, y algunas personas piensan que Jesús no es Dios, un pensamiento que es totalmente algo fuera del concepto bíblico, porque Jesús es realmente Dios, y eso es lo que le da fuerza al plan de redención, el hecho de que Dios mismo asumió la penalidad del pecado, porque si hubiera sido cualquier otro ser creado en este universo, por más bueno que ese ser hubiera sido, jamás hubiera podido completar las demandas de una ley quebrantada en nuestra tierra. Pero ahora, volviendo de nuevo a esto, aquí al final de la historia de este mundo,
Me llama la atención eso, hermano Gerson, porque cuando dice que Dios va a poner su tabernáculo con nosotros, entonces la sorpresa está que este planeta Tierra, que este mundo va a ser el centro ahora, porque es el lugar donde Dios va a poner su morada en una manera permanente. Nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando el presidente de Estados Unidos tiene una designación, cuando él toma un avión, a ese avión le llaman Fuerza Aérea 1, por supuesto en inglés, porque ahí va el presidente de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, ahora la tierra se va a volver ese lugar, el trono de Dios. Y siendo que Dios está ahí con su pueblo, dice, no necesita templo porque todo va a estar inundado de la presencia y de la gloria de Dios, y todo es para adorar a Dios. Esto es similar a lo que dice también hablando del sol, de la luz, que no es que no va a estar el sol más, sino que no hay necesidad. Sí. El resplandor de la gloria de Dios es tan grande que aunque no hubiera sol, Él es el sol. Es algo maravilloso, por supuesto. Y es lo mismo que tenemos aquí con la figura del templo. No es que no hay un recinto o algún lugar donde se va a adorar a Dios, pero al final todo se convierte en un templo porque Dios está allí, su presencia lo inunda y lo llena todo. Nosotros no tenemos idea hoy, hermano Gerson, de lo que es estar en ese lugar donde la presencia de Dios, la gloria de Dios, que ya vimos que es su carácter. Imagínense estar bañado, influenciado, esa radiación del amor de Dios, del amor puro, incondicional, y sintiendo qué vibraciones van a sentir nuestro cuerpo. Con razón, dice ahí el último libro de la Biblia, no, ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá lágrimas, todas las primeras cosas habrán pasado. Hacia allí es donde nosotros debemos apuntar. Sucede que Dios está ansioso, como lo decía esta semana, de que esto ya sea una realidad. Sí, ahora por la fe nosotros entramos al santuario celestial. Sí, ahora por la fe aceptamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sentimos su presencia. Pero ¿qué será? Estar personalmente, físicamente en su presencia. Creo que es algo que no podemos describir porque nadie lo ha vivido jamás, pero podemos anhelarlo. Y hasta donde da nuestra pequeña y frágil imaginación, podemos anticiparnos a ese día gozoso. Podemos anticiparnos, pastor, en el sentido de que mientras veíamos el santuario terrenal, había una separación que no nos permitía entrar hasta el lugar santísimo, pero según la descripción de Apocalipsis, al final parece que esa separación, gracias a Jesús, se ha levantado. Ahora vivimos en la misma presencia de Dios, es decir, estaremos en la misma presencia de Dios. ¿Cómo nosotros hoy podemos, con esa visión de lo que Dios tiene preparado para nosotros, aprender a resistir los embates del enemigo, las pruebas que enfrentamos, las luchas, para hacer una aplicación para nosotros? Porque lo que nos pinta el cuadro Dios a través de la Biblia es algo maravilloso, pero ¿cómo podemos aprender a resistir mientras todavía no llega? Sí, realmente esta visión nos provee esperanza, por eso es que Dios la ha dado. Dios bien podría cerrar la historia de este mundo y al final darnos la sorpresa y decirnos, miren lo que les tenía preparado. Sí. Pero hubiéramos dicho, hubiéramos sabido, ¿verdad? Hubiéramos tenido fortaleza para las pruebas. Precisamente por eso Dios lo ha dejado para nosotros hoy, porque nos ayuda para saber que aquí en esta vida no vamos a obtener siempre todo lo que estamos buscando, ni todo lo que queremos, ni toda la recompensa que si alguna vez deberíamos tener, pues la vamos a tener. No, aquí en esta vida no vamos a lograr. Aquí, y la Biblia hace muy claro esto, aún personas que aman a Dios podrían sufrir severamente, personas que no aman a Dios les podría ir bien, aparentemente. Así que en esta vida no hay justicia como la que uno, al menos el concepto que uno tiene de justicia que se quisiera. Pero este mensaje nos proyecta al final, y qué bueno que el libro de Éxodo termina con una nota, usted ya lo mencionó, de triunfo. Hay una victoria acá, después de todos los padecimientos del pueblo de Dios en Egipto y después de toda la travesía que pasaron después de aún su pecado, finalmente Dios
triunfa, el amor triunfa. Y ahora ellos tienen ahí un lugar que les recuerda la presencia de Dios. Igual va a pasar con nosotros después de todo el pecado, el dolor, el sufrimiento. La presencia de Dios estará en nuestro medio y eso nos ayuda a tener ánimo, a tener valor. Nos ayuda aún contra la tentación, porque la tentación nos ofrece algo, Sí. nos ofrece una recompensa temporal, Aquí y ahora. aquí rápida, y es ya, ¿verdad? Mira, tú haces esto, vas a tener este deleite. De hecho, la Biblia dice, a veces uno quiere presentar el pecado siempre como algo horrible. Claro que es horrible por las consecuencias, pero tiene un gancho. Y la Biblia le llama los deleites. Claro que tiene deleites, pero dice deleites temporales. Solo que te da primero el deleite y después viene la consecuencia. Pero cuando el pecado viene y nos ofrece, mira, yo te doy esto, nosotros vemos hacia la consumación de todas las cosas y decimos, no, lo que Dios me va a dar es mucho más grande. Así que rechazamos el pecado. Esto tiene un gran efecto en nuestras vidas cristianas, pero claro, debemos estar pensando en esto. Sí. De hecho, cuando vamos a Hebreos 11, bueno, Hebreos el capítulo 10 tiene un concepto que usted lo dijo, que es que ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Y luego Hebreos 11 nos presenta aquellos personajes que por la fe renunciaron a muchas cosas. Moisés mismo renunció a los tesoros egipcios, a ser un faraón, a llegar a convertirse en una momia. Él renunció en todo eso porque dice, veía algo más allá, algo mucho más glorioso. Y muchos personajes de la Biblia, bueno, todos al final pusieron su fe en estas promesas, en esta recompensa futura. Así que vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena tomar riesgos por Cristo, sufrir por Cristo, aún morir por Cristo. Sí, vale la pena rechazar los deleites temporales del pecado, porque al final lo que Dios nos va a dar sobrepasa con creces lo que hayamos experimentado en este mundo. Y justamente por eso me gustaría que orara por nosotros, porque tal vez algunos de nosotros en este momento estamos enfrentando alguna lucha interna, pensando si vale la pena incluso, pensando si debemos seguir, pero miremos hacia el futuro, leamos la Biblia hoy presente, pero miremos hacia el futuro la gran promesa que Dios tiene para nosotros. Y con su oración, pastor, ayúdanos a pedirle a Dios que nos permita concentrarnos en la gran obra que ha hecho en nuestro favor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has hecho grandiosas promesas. Y todo esto es posible a que tú estuviste dispuesto a poner tu tienda en medio de esta humanidad caída, oscura y pecaminosa. Gracias, Señor, porque en Jesús encontramos el brillo de tu resplandor, tu gloria, tu esencia de amor. Sabemos cómo Él trató al pecador, al caído, al marginado, al despreciado. Sabemos, Señor, cómo Él levanta, cómo Él perdona, cómo Él quiere salvar también al encumbrado, al que cree que brilla. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestra esperanza. Gracias porque nos hace ver por la fe hacia la consumación de todas las cosas, donde habrá una victoria total de tu amor, de tu carácter en toda esta humanidad. Ayúdanos a aceptarlo, a vivirlo, ahora por la fe y un día, Señor, a experimentarlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.